Frotamos una lámpara y aparece un genio y le decimos cuántas moléculas tiene. La cosa es que sabemos, determinamos que acá hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Espérense, mejor así. 6,022 por 10 a la 23. ¿Cómo se hace esto acá? ¿Sí? Moléculas de agua, H2O. Si nosotros determinamos que en esta cantidad de agua, que no sabemos en mililitros cuánto es, solo sabemos que es una cantidad de agua. Si en esa cantidad de agua sabemos, determinamos que hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, podemos decir, ¿sí? Que esta cantidad de acá es un mol de moléculas de H2O, o sea, de agua, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no son moléculas? ¿Qué pasa si estamos trabajando con átomos? Pongamos que tenemos nuestro balón, un balón metálico, y acá hay un gas. Y ese gas está lleno, digamos, de solo de átomos de helio, ¿sí? Solo de átomos de helio. Y de nuevo, por un método experimental, por magia, la cosa es que sabemos que acá hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de helio. Sabemos nada más eso. ¿Por qué método lo hemos determinado? No sé, pero sabemos que eso se cumple. Entonces, esa cantidad de gas viene a ser un mol de átomos de helio, ¿sí? Esa es la idea de mol. El mol es cualquier cantidad de sustancia que tiene esta cantidad, ya sea de átomos, de moléculas, de iones, de unidades fórmula. Unidades fórmula son los compuestos de los iones, ¿sí? Así es el tema, ¿no? Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad, digamos, aquí está, de sal de mesa, esa sal que comes, esa sal que le echas a tu sopita, esa sal tiene esta fórmula de acá, NaCl, ¿sí? Y de nuevo, por métodos experimentales determinamos que en este caso hay 3,011 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Unidades fórmula. ¿A qué me refiero con unidades fórmula? Estos conjuntos de acá, ¿sí? De NaCl. O sea, este grupo de sodio y cloro se repite en toda esta sustancia se repite 3,011 por 10 a la 23 veces, ¿sí? Si determinamos que hay esa cantidad de unidades fórmula, podemos decir que un mol es 6,022. 3,11 es medio mol, o sea, 0,5 moles de NaCl. O sea, es la mitad, pues. 6,022, 3,011. 0,5 moles de NaCl. ¿Sí? Va. Ah, ok, ya. Tenemos ya la relación entre UMAS y gramos. Una UMA es 6,022. 1 sobre 6,022 por 10 a la 23 gramos. ¿Sí? Ahora, acá hay algo que lo he querido ejemplificar con ejemplos. Tenemos el ejemplo uno y acá abajo está el ejemplo 2. ¿Sí? Ah, esto acá, la masa atómica del hidrógeno lo han determinado de manera experimental y seguimos este procedimiento, ¿sí?
La cosa es que numéricamente, o sea, solo el número, la masa de un mol de cualquier elemento es numéricamente a la masa atómica de dicho elemento. Me explico. Tenemos, por ejemplo, un átomo de argón, por ejemplo, de argón, ¿sí? ¿Cuánto es la masa de un átomo de argón? 39,9 UMAS, unidades de masa atómica, ¿sí? Profesor, ¿cómo han determinado esto de acá? Experimentalmente. ¿Pero cómo? Usando un espectógrafo de masas. Se los dejo de tarea decirme qué es un espectógrafo de masas. Una hojita, media hojita, a mano, ¿sí? Como tarea para la siguiente semana también, dentro de la tarea que les voy a dejar, y me dicen qué es un espectógrafo de masas, ¿sí? Y cómo trabaja, pues, ¿no? Bien, determinamos qué esta es. Seguimos esto de acá y determinamos esto de acá. De acá. No, 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 no. Roberto, manda mensajes para todo el grupo, para tener todos el contexto y que yo no tenga que estar explicando qué has preguntado, ¿sí? Ahora, no. Lo que dice Roberto es cómo es que funciona o cómo fue su creación, no. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona un espectrógrafo de masas? ¿Cómo es que se determinan las masas de los átomos a partir de un espectrógrafo de masas? ¿Sí? Bien. Ahora, volviendo. Tenemos la masa de un átomo de argón. Bien, el argón es un gas noble, entonces necesariamente va a ser un gas, no lo puedes poner en un vaso, tiene que ser en un balón de gas, como el que está en tu casa, sí, pero cerrado, pues, ¿no? Bueno, el balón de gas está cerrado. Acá tenemos una cantidad, tenemos un mol de argón, un mol de átomos de argón, mol de átomos de argón. ¿Cuánto es la masa de este mol de átomos de argón? Tomamos el número de acá, 39,9, le ponemos gramos. Esta de acá, un mol de átomos de argón, tiene 39,9 gramos. Esto es lo que nos dice. La masa de un mol de cualquier átomo es numéricamente a la masa atómica de dicho elemento. ¿Sí? Y acá nos dice la razón. Este procedimiento que hemos visto acá se puede repetir con cualquier átomo. Esto de acá, la masa de un mol de átomos, se conoce como masa molar atómica. Masa molar, ¿por qué? Porque es la masa de un mol. Atómica, ¿por qué? Porque es de un átomo. Lo vamos a representar así. En el escrito lo he puesto así. En el escrito lo he puesto con este símbolo. Y lo vamos a representar así. ¿Sí? Espérense. Masa molar. Si yo le pongo acá el símbolo de un átomo, va a ser masa molar atómica. ¿Y esto qué quiere decir? Es la masa de un mol de esos átomos. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es la masa de un mol de átomos de argón? Es 39,9 gramos. Pero acá nos falta algo. Por mol. Así se representa. La masa molar atómica del argón es de 39,9 gramos por mol. ¿Sí? Cuando ves una rayita significa por mol. Y significa que cada mol tiene 39,9 gramos. Y profesor, medio mol, ¿cuánto va a tener? Pues dividimos entre 2 arriba, entre 2 abajo. ¿Será 18? 18,5 gramos, 18,45 gramos por medio mol. Si queremos 2 mol, multiplicamos por 2. 2 mol abajo, 2 mol arriba. Nos sale algo de 79,8 gramos por 2 moles. ¿Sí? Bien, eso mismo se puede hacer con moléculas. Lo mismo, determinamos, acá tenemos el procedimiento, y determinamos la masa atómica, perdón, la masa molecular de la molécula de la unidad fórmula. Por ejemplo, acá tenemos el H2O, otra molécula, bueno, vamos a hacerlo con unidad fórmula, ¿sí? Ya no con molécula, con NaCl. Determinamos primero
la masa de esta unidad fórmula, pero en UMAS. ¿Cuál es la masa del sodio? 23 UMAS. 23 UMAS. ¿Y la masa del cloro cuánto es? Cloro, 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 cloro. No me digas que no hay. Sí tiene que haber. No, aquí está, 35,5 UMAS. Sumamos. 23 y 35 son 55, 58,5, si no me equivoco, ¿no? Tenemos el 3, 55,5, 58,5, sí. Entonces, la masa de toda esta unidad fórmula, ¿sí? Ven acá. La masa en UMAS del NaCl es 58,5 UMAS, ¿sí? Dense cuenta que el símbolo es distinto, ¿sí? Entonces, profesor, cuando tenemos un mol de salsita, ¿cuánta masa va a tener? Un mol, ¿sí? La masa de un mol va a ser, tomamos el mismo número, este es NaCl, este es sal, tomamos el mismo número, 58,5 gramos. Ahora, la masa de un mol de moléculas de unidades fórmula se va a llamar masa molar molecular. Masa molar ya sabemos porque es la masa de un mol y molecular porque tiene relación con moléculas o con unidades fórmula, ¿sí? Entonces, el mismo símbolo. Esto es masa molar NaCl. La masa molar de este compuesto, o sea, la masa de un mol de este compuesto. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la masa de un mol de ese compuesto? Es 58,5 gramos por mol. Y lo mismo, si queremos para 2 moles, multiplicamos por 2. Si queremos para medio mol, dividimos entre 2. Si queremos para un cuarto de mol, dividimos entre 4. ¿Está bien? Voy a borrar. Hasta ahí. ¿Tienen una consulta? Profesor, ¿puede volver a explicar lo que acaba de decir, eso de que se divide entre cuatro, eso? Allá. Chécate esto de acá. Mira, para un mol, vamos a tratar de hacerlo de una manera. Ahí está de acá. Ya. Un mol, ¿no? Un mol tiene. ¿En qué se basa todo esto de acá? En que cada unidad fórmula, cada molécula, cada átomo tiene la misma masa, pero en UMAS. Entonces, ¿qué pasa si yo parto? Yo cojo mitad de átomos y mitad de átomos acá. La masa de todo se va a dividir entre dos. Si acá tenemos, digamos, no sé, supongamos que este es un mol de NaCl. ¿Cuánto es un mol? 6,022 por 10 a la 23. En este mol, todo esto ya hemos determinado que tiene 58,5 gramos. Si dividimos entre 2, la masa también se va a dividir. Va a ser la mitad para acá y la mitad para acá. ¿Cuánto es la mitad de 58,5? 26,25. 25 gramos. Y acá 26,25 gramos. Se divide la masa. Eso es más que obvio, si lo dividimos entre 2. Y si en vez de dividirlo entre 2, lo dividimos entre 3, tipo, es decir, la cantidad total de moles lo dividimos entre 3, ¿sí? La masa se va a repartir, obviamente, entre 3. Acá, acá, acá. ¿Y qué va a hacer con esta masa, Angeli? ¿Dividir entre tres? Claro, porque la masa se reparte en 3 partes, pues, ¿no? Divides entre 3 y coges la cantidad de átomos o de moléculas que hay acá, va a haber la misma que hay acá y la misma que hay acá. Y como la cantidad es la misma,
la masa en cada uno de estos grupos también va a ser la misma. Si divides entre seis grupos, la cantidad en cada grupo, la cantidad de átomos va a ser la misma. Y por lo tanto, la masa en cada grupo también va a ser la misma. ¿Sí? Eso es todo el trasfondo que hay. Ahora, trabajando con estos de acá. Esto de acá es una unidad que se usa para condensar la información. Esto en realidad significa que en un mol hay 58,5 gramos. En 2 moles multiplicamos por 2. 2 moles y nos sale a 117 gramos. Para medio mol, ¿cómo hacemos para medio mol? Multiplicamos por un medio. Medio mol. Y acá, al multiplicar 58,5 por un medio, esto nos da 58,5 sobre 2. Y esto es 26,25. ¿Sí? Entonces, en medio mol hay 26,25 gramos. Y así, ¿no? Puedes hacerlo de esta manera, 58,5 gramos por mol, multiplicamos arriba por un medio, mol, y multiplicamos abajo por un medio. Y te sale la misma respuesta. Te sale 26,25 gramos por medio mol. Lo puedes hacer así o lo puedes hacer de esta manera. ¿Sí? Tenemos la información de un mol. Un mol de esta sustancia es 58,5 gramos. Ok. Entonces, para un cuarto de mol, ¿cómo hacemos? Multiplicamos todo por un cuarto. Un cuarto de mol tiene una masa de, divide 58,5 entre 4, que es 23,125, creo que es. 13,125. Ajá. Y así vas determinando. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Ah, Sí, profesor. queda. Bien. Aplicación. Acá está. Indica la masa molecular del ácido sulfúrico. Masa molecular, hay términos que tienes que diferenciar, ¿no? Masa atómica o molecular, o sea, la masa en UMAS. Obviamente, si se dice atómica, es del átomo, y si dice molecular, es de moléculas. Si dice la masa unidad fórmula, es de una unidad fórmula, o sea, de un compuesto, ya, de un compuesto iónico, pero solo diciendo masa se refiere en UMAS. Y al decir masa molar se refiere en gramos por mol, no por medio mol, no por un cuarto de mol, no por 3 moles, no por 2 moles, sino por un mol. La masa por un mol, la masa por mol. ¿Sí? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. ¿Sí, chicos? Algo más, algo más, algo más, algo más. Ok. La masa molecular del ácido sulfúrico. Tenemos H2SO4. Estos numeritos, ¿qué quieren decir? Quien sea que me responda ya, el 2 y el 4, ¿qué significan? ¿Qué quieren decir? ¿Nadie? ¿Nadie? Chicos, La cantidad de átomos. ya, sí, la cantidad de átomos, ¿no? A ver, entonces acá tienen 2 hidrógenos, un azufre
y 4 oxígenos, ¿no? Vamos a hacer un poquito más arriba para que... Y esto de acá lo vamos a mover así. Ya. 2 hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos. ¿Sí? Donde cada hidrógeno, donde cada hidrógeno tiene una masa de ¿cuánto? Lo vamos a guiar de esa tabla. Una UMA. Una UMA. Entonces, como tiene 2 hidrógenos, entre los dos van a aportar 1 por 2, 2 UMAs. ¿Sí? Para el azufre igual. ¿Cuánto es la masa en UMAs del azufre? 32 UMAs. Aquí está. Aquí está. 32 UMAs. ¿Sí? ¿Por cuántos azufres? Por uno. Sería simplemente 32 UMAs, ¿no? Y del oxígeno. ¿Cuánto es la masa en UMAs del oxígeno? 16 UMAs. ¿Por cuántos oxígenos? Por 4. Eso nos va a dar 64 UMAs. Entonces, la masa de toda esta molécula sería 2 más 32 más 64. ¿Sí? 32 más 64 es 98. ¿Sí? 8, 9, 98. Sí. Y 2 serían 100. 100 UMAs sería la masa molecular del H2SO4. Es el ácido sulfúrico, creo, si no me equivoco. ¿Sí? Ya que está. Esta es la masa molecular, la masa de una molécula del ácido sulfúrico. Sí. ¿Sí? Vamos entonces a... Espérense, espérense, que estoy compartiendo, quiero ser que se... Esos son insectos. Ah, no, este de acá. Ah, tarea. Vale. Tarea química para el 27 de agosto del 2024. De la actividad de aplicación van a ser la 2. La 2. ¿Sí? Igual lo estoy escribiendo en el chat, así que no se rayen. Lo voy a, lo voy a enviar luego. ¿Sí? Bien. La 2 la tienen que hacer. Profesor, Luego dice, dígame, la respuesta sería de la una de las 100 UMAS, ¿no? ¿de la cual? De la que acaba de resolver la una puso 100 UMAS o 1000, yo no me acuerdo de la cantidad de sexo. 100. Es la suma, es la suma. Claro, es la suma. Ah, ya, ok, gracias. Rosa, sí lo pasé, solo que es acá dice, miren, temas 2 y 3. Como le dije, este tema es un tanto extenso, ¿sí? Entonces por eso se divide en dos. La clase pasada lo expliqué de manera extensa. Les dije sobre el espectrógrafo de masas, les dije de dónde venía UMAS, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estamos haciendo los ejercicios, ya aplicando lo que estamos haciendo, ¿sí? A ver, la 3. ¿Cuántos átomos gramo? Átomos gramo se refiere a los gramos de los átomos. Sí, o sea, no es es una, ¿cómo decirlo? Ay, es una nomenclatura antigua, ya no se usa. Es muy, 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 porque hay moléculas gramo, átomos gramos. No, acá habla de, a ver, allá. Al decir átomos gramo, no se preocupen, eso no va a venir, pero eso para que lo sepan, para que entiendan acá, se refiere a la cantidad, a la masa molar atómica. O mejor, no, mejor dicho, la masa
de los átomos de calcio, pero en gramos. Ya me van a entender. O sea, dentro de ese compuesto, a ver, acá, ¿cuántos átomos gramos? Existen haciendo gramos. No, acá se está refiriendo a la masa molar atómica, ¿sí? No sé si me entienden ahí. Es un poco rayado porque se rayan solitos en eso de ahí, ¿no? ¿Cuántos átomos gramo de calcio existen en 224 gramos de calcio? Ah, bueno, a ver, vamos a hacerlo, ¿sí? Para empezar, 224 gramos de calcio, ¿sí? Acá no nos dicen si el calcio es atómico molecular o de compuesto, etcétera, ¿no? Pero nos dan la masa atómica del calcio. Si la masa atómica del calcio es 40 UMAS, ¿cuánto es la masa molar atómica del calcio? Cojamos el número nada más, 40 gramos por mol, ¿sí? 40 gramos por mol. Miren, este ejercicio lo vamos a cambiar, ¿sí? Solo cuántos moles de calcio hay en esta cantidad de gramos, ¿sí? Ahora, miren, si 40 gramos hacen un mol, es obvio que, o bueno, hay 40 gramos en un mol, es obvio que en un mol van a haber 40 gramos, ¿sí? Es lo mismo. Si en un mol hay 40 gramos, en 40 gramos hay un mol. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuántos moles hay en 224 gramos? Acá voy a tomar un camino alterno para que se pueda entender, ¿no? Miren, si tenemos 40 gramos, ¿cuántos moles? 40 gramos hacen un mol. 80 gramos hacen 2 moles. 120 gramos hacen 3 moles. Si agrupamos de 40 en 40, ¿sí? Si agrupamos de 40 en 40, nos va a ir aumentando la masa, obviamente. Si hacemos 160, 200 de frente, 200 gramos de calcio, en un mol hay 40 gramos, en 40 gramos hay un mol, entonces acá estos 200 lo agrupamos en grupos de 40. ¿Cuántos grupos de 40 hay acá? Y nos va a determinar cuántos moles. Acá hay 5 moles. ¿Por qué? Porque cada mol hacen 40 gramos. ¿En cuántos grupos de 40 se puede disgregar estos 200? En 5 grupos de 40. Y como hay 5 grupos de 40 gramos, 40 más 40 más 40 más 40 más 40 hacen 200 gramos. Cada 40 es un mol. Un mol, un mol, un mol y un mol. ¿Cuántos moles hay acá? Hay 5 moles. Entonces, yo les pregunto, en 224 gramos, ¿cuántos moles hay? Para empezar, ¿cómo hemos hallado esto de acá? ¿Cómo hemos hallado esto de acá? Hemos dividido 240, perdón, hemos dividido la cantidad de gramos en grupos de 40, ¿sí? En grupos de 40. Eso, eso es lo mismo que agarrar la masa total, o sea, 200, y dividirlo entre 40, ¿sí? Esto, vamos a borrar esto. Y dense cuenta, acá nos va a dar 5. Si agarramos 120,
y lo dividimos entre este 40 de acá, este 40 de acá, nos va a dar 3, que justamente es la cantidad de moles, ¿sí? Entonces, agarramos 224 y lo dividimos entre 40. A ver, calculadora, porque esto acá, esto acá, esto acá. Miren, y acá es 5,6 moles. Profesor, pero... Ah, grabar. Ya. ¿Sí? Ah, ya. Perdón. Este, bueno, hemos dividido, entonces dividimos 224, vamos a poner esto, calcio. La masa molar atómica del calcio es 40 UMAS, perdón, 40 gramos por mol. Esto, pues, ya, parece raro. La masa de, ¿dónde está el calcio? Esta es la masa molar molecular del calcio, ¿sí? O creo que la masa atómica. Bueno, X. El procedimiento es el mismo. La interpretación sí cambia, ¿sí? Ahora, dividimos los 224 entre 40 y nos da 5,6 moles. Pero profesor, 5,6 moles, pero un mol es un grupo, es un enterito. Recuerden que un mol es una cantidad, que nos dice, es que nos dice cuántas unidades, y es una cantidad muy grande, 6,022. Entonces, dividirlo, un mol en 5,6, o sea, que sea de 5,6 moles, sí se puede, sí se puede. 5, que son 6,022 por 10 a la 23 unidades, por 5, más 0,6 por 10, por 6,022 por 10 a la 23 unidades, ¿no? Esto de acá sí se puede. Esta es la cantidad de moles de calcio, moles, ¿sí? Moles de calcio que hay en 224 gramos de calcio, ¿sí? Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando encuentran acá átomos gramo, moléculas gramo, ¿sí? Trátenlo como si fuera masa molar. Cámbienlo por más. ¿Cuántas masas, o bueno, cuántos moles de calcio hay, por así decirlo? De ese modo, ¿sí? Si el siguiente compuesto, calcio XO3, tiene una masa molecular igual a 100 más, calcula la masa atómica de X. Es acá lo que está preguntando Angeli. La masa es una propiedad aditiva, es decir, que se puede sumar y nos da la masa del total. ¿Está bien? ¿Está bueno? Ahora tenemos calcio X, oxígeno 3. ¿Cuántos calcios? Una. La masa atómica del calcio es 40 UMAS. La masa atómica del X es X, ¿sí? Si le pongo un más, las sumas se van a ir. Entonces, ya no le pongo X, ¿sí? Y la masa atómica del oxígeno, que está acá arriba, que son 16 UMAS, ¿sí? El oxígeno sí tienen que aprenderse. El oxígeno, el hidrógeno, del nitrógeno, del carbono, del cloro, del calcio, del sodio, del potasio. Esos grupitos tienen que aprendérselo porque les ayuda. No es obligatorio, pero les ayuda, ¿sí? 16 sumas. La masa de un átomo de calcio, de un átomo X, de un átomo de oxígeno. Ahora, ¿cuántos átomos de calcio hay? Hay uno. 40 UMAS. Aplica o aporta el calcio en la molécula completa.
¿Cuántos átomos X? Hay uno. X nada más, aporta en la molécula. ¿Cuántos átomos de oxígeno? Son 3. Y cada uno 16. ¿Cuánto es la masa que aporta entonces todo el oxígeno? Sería 16 por 3, que sería 42. Si no me equivoco. No, 48. 30, 48, claro. 48 UMAS. UMAS, ¿sí? Esta es la masa que aporta cada elemento, considerando todos sus átomos. Al sumarlos, nos da la masa de todo el compuesto, o sea, la masa molecular, que son 100 UMAS. UMAS. Haciendo una resta, nos bota que X es, a ver, 12 UMAS. Esa sería la respuesta. 40 y 48 son 88. Para 100 faltan 12. Este X tiene que ser ese 12. Sería la masa atómica de ese X sería 12 UMAS. ¿Sí? A ver, vamos a bajar. Determina el número de mol contenido en tal, 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 tal. La 5 se parece a la 3. La 5 de la actividad de aplicación también la tienen que hacer. ¿Cuántos gramos de aluminio 2, CO2 existen en 5 mol de dicho compuesto? ¿Sí? Acá lo vamos a hacer. Aluminio 2, carbono, oxígeno 3 y 3. El aluminio tiene una masa atómica, vamos a hacerlo así, U más. Ah, ya sé lo que vamos a hacer, ya sé lo que vamos a hacer. Mejor. Tienen U más, ¿sí? En un cuadrito, de cada elemento, ¿sí? Del aluminio dice que es 27. Del oxígeno sabemos que es 16. ¿Y del carbono cuánto es? Me voy a la tabla, pues. Carbono, 12. Carbono tiene 12 UMAS. Ah, lo que le estaba diciendo. Carbono, 12 UMAS. Ahora, esto es por elemento. Ahora, ¿cuánto es la masa? ¿Cuánto es la cantidad de masa que aporta? Lo aportado. Si cada aluminio tiene 26 UMAS, en dos aluminios hacen 54 UMAS. ¿Sí? Multipliquen 2 por 27, 54 UMAS. Esto es en UMAS. Acá dice AP, la masa aportada en UMAS. Ahora, ¿cuántos carbonos tiene? Acá dice uno, pero este 3 nos dice que hay 3 veces todo este grupito. Entonces, en todo este grupo grandote hay 3 carbonos. Si cada uno tiene 12 UMAS, entonces en 3 carbonos van a ser 36 UMAS. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Los veo con cara asustados. Ok. Ahora, en cada grupo también, dentro del paréntesis, hay 3 oxígenos. ¿Y cuántos grupos hay? ¿Cuántos paréntesis hay? Hay 3. Si hay 3 paréntesis y en cada uno hay 3, serían 3 más 3 más 3, serían 9. ¿Cuántos oxígenos? Hay 9. Ahora, 9 por 16, que es la masa de cada oxígeno, ¿cuánto sería? Esto sí lo tengo que hacer en calculadora porque, a ver, 9 por 16. 144 UMAS es lo que aporta, ¿sí? Entonces, la masa molecular de todo esto sería la suma de todo esto de acá. 54 más 36 son 90. Sí, son 90. A ver, pues, sí, son 90. 90 más 144, ¿cuánto sería? A ver, 90 más 144, 234 UMAS, la masa, en UMAS, la masa molecular del compuesto. 234 UMAS, ¿sí? Nos dice cuántos gramos de tal existen en 5 moles, ¿sí? Para hallar esto de acá necesitamos hallar la masa molar, molecular de esta molécula. ¿Por qué? Porque la masa molar nos dice la masa en gramos de un mol. Solo multiplicamos por 5 y tenemos la masa de 5 moles, ¿sí?
Para hacer eso, para hallar la masa molar, tenemos que hallar antes la masa molecular, o sea, la masa en UMAS. ¿Por qué? Porque a partir de esta masa en UMAS podemos decir esto de acá. La masa molar de ese compuesto es igual, bajamos el número, gramos por mol. ¿Sí? Ahora, lo mismo que le dije a Angeli. Un mol, 234 gramos. ¿Sí? O más rápido, un método más rápido todavía. 234 gramos por un mol. Entonces lo multiplicamos por 5 moles, pues. Las unidades moles con moles se van. Y queda 5 por 234 gramos. Multiplicamos por 5 y nos sale. ¿Dónde estás? Aquí estás. Nos sale 1170 gramos. O lo que es lo mismo, 1,7 kilos. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Alguien quiere agua para recuperar la compostura? ¿O todo Profesor, está bien? Dígame, ¿puede volver a explicar eso de que cómo le salió el resultado, por favor? ¿desde cuándo? Mejor dicho, ¿desde dónde? ¿Desde acá? No, no, más abajo. ¿Acá? ¿Acá? Sí, Ya. A ver, a ver, a ver. Si has entendido esta parte, ¿no? Pasar de la masa molecular a la masa molar molecular. sí. Ya. De nuevo, acá nos dice 234 gramos por mol. O sea, que un mol hacen 234 gramos. O 234 gramos es la masa de un mol, de un mol. Ahora, si tienes 5 moles, lo que vas a hacer es sumar la masa de cada mol. 234 más 234 más 234 más 234 más 234, que es lo mismo que multiplicar 234 por 5 y nos daría este resultado. Pero profesor, ahora pone gramos por mol. Eso es para una consistencia de unidades. ¿Sí? Daría lo mismo poner simplemente 234 por 5 y nos va a dar esto de acá. ¿Pero por qué pongo esto de acá? Porque nos da la posibilidad de eliminar las unidades, ¿sí? De manera, digamos, mediante conceptual, ¿sí? Solamente conceptual. Y solo nos quedan las unidades de masa. Y los números se multiplican directamente, que es lo mismo que te digo, ¿no? 234 más 234 más 234 más 234 más 234. O sea, Profesor, 234 por 5. ¿Sí? ¿de dónde sale el 5? ¿De dónde sale el 5? O sea, Ah, de acá ¿cómo así le dice, multiplico? ¿cuántos gramos del compuesto existen en 5 moles de dicho compuesto? Ah, ya, no lo había visto. Ya. ¿Se entendió entonces? Sí, Queda. A ver, vamos a borrar esto de acá. Calcula la masa total que existe en una mezcla de un mol de CO y 4 moles de CO2. Esto de acá también se puede hacer. Lo que les he dicho es la masa es una propiedad aditiva. Es decir, que tienes una masa, por ejemplo acá, la masa total que existe en una mezcla. Tienes acá tu masa de CO, que es un mol, y tienes acá tu masa de CO2, que tienes 4 moles. Lo pones en tu recipiente. Tienes CO y tienes CO2. Y le pones tu batidor de globo, esa cosa que va así. Y lo comienzas a agitar. Luego va a pasar esto de acá, que vas a tener una mezcla de CO, CO2 y CO. ¿Qué va a pasar con la masa? ¿Va a ser diferente a las masas de acá o va a ser diferente a la masa de acá? No. La masa de acá, cuando se combinen, va a ser igual a la suma de estas masas.
la masa se conserva, la masa se mantiene, la cantidad de masa siempre es la misma, ¿sí? Entonces, para hallar la masa total en esta mezcla, tienes que hallar la masa de este mol, hallar la masa de estos 4 moles y sumarlas, ¿sí? Tienen las 7, que es otra tarea, ¿sí? ¿Bien? Ver, borrar. Los compuestos, tal, tal, tal. Ujú. Masa molecular. Esto de acá también se resuelve de la misma manera. Por ejemplo, si tenemos el Na2, un puntito, 7H2O, acá falta un O, ¿no? O, puntito, 7H2O, ¿sí? Acá lo que nos dice es que esta parte nos dice que hay 7 moléculas de H2O. Eso quiere decir, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 7 en esta parte, ojo. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno hay? Por cada molécula hay 2. Y como hay 7 moléculas, entonces hay 14 hidrógenos. Luego, en esta parte, ¿cuántos sodios hay? Hay 2 sodios. ¿Y cuántos oxígenos hay? Hay uno. Entonces, dentro de todo este compuesto, dentro de toda esta fórmula, ¿cuántos sodios, oxígenos e hidrógenos hay? Sumamos, pues. 2 sodios, 7 y uno, 8 oxígenos y 14 hidrógenos. A partir de eso, trabajamos igual que con los ejercicios de arriba. ¿Sí? Luego dice, ¿cuántas moléculas de H2CO2 hay en 300 gramos de dicho compuesto? A ver, 368 gramos de dicho compuesto. Tenemos acá el compuesto que tiene 368 gramos. ¿Sí? A partir de la fórmula del H2CO2, determinamos la masa molar. Esto nos va a dar en gramos por mol. ¿Sí me entienden? Entonces, con este dato de acá, que ya sabemos cómo lo sacamos, comparamos 368 gramos, ¿sí? ¿Cuántos X moles? Sabiendo que, este dato de acá, sabiendo que una cantidad en gramos equivale a un mol. Con esto de acá sacamos cuántos moles tiene, ¿sí? Ahora, eso nos quiere decir que cuántos moles de este compuesto hay en esta cantidad. Supongamos que hay 5 moles de H2CO2. Ahora, mm, ya, si tenemos 5 moles de este compuesto, de esta molécula, ¿cuántas moléculas hay en esos 5 moles? Eso es una pregunta conceptual. Esto tiene la respuesta arriba. En todo el floro que les he metido, ahí tienen la respuesta. ¿Sí, chicos? A ver. Luego dice, indica la masa molecular del siguiente compuesto. Esto ya lo hemos visto. Indica la masa molecular de ácido sulfúrico. Esto ya lo hemos repetido, creo. La cantidad de átomos, eso también es conceptual, porque también lo hemos hecho arriba, ¿sí? Y luego 36 gramos. Hagan como tarea todo menos la actividad de evaluación. Todo lo que se le ha dejado, la actividad de extensión, y no hagan la actividad de evaluación, ¿sí? Ahí los dejo, chicos. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta?
A ver, una vez más, la tarea es lo que les he dejado en el grupo, ¿sí? Los números que les he dejado acá de la actividad de aplicación, toda la actividad de extensión y la actividad de evaluación ya no la hago, ¿sí? Porque no hemos tenido tiempo. Ok, los dejo. Que tengan buen día. Permiso. Termina la llamada.